Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto. Y al final de la tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una institución para apoyar esas familias afectadas por el cáncer, catastrófica enfermedad, agresiva y muy costoso sus tratamientos, imágenes, como hemos dicho, análisis de laboratorio, tratamientos quimioterápicos, de quimioterapia, radioterapia, sumamente complicado. Hay que apoyar ese gesto comunitario de asistir a familias rurales, urbanas o suburbanas que están atrapadas allá en la ruralidad, muchas de ellas sin acceso a la hospitalización por falta de recursos y por falta, desde luego, básicamente porque el Estado ha fracasado. No solo este Estado, esta dirección del Estado, por eso digo el Estado. Los demás también gobiernos que hemos tenido no han atendido todas las, o no le han puesto esa atención básica, fundamental contra enfermedades catastróficas como estas. Y hay que ver nada más que los medicamentos de altos costos andan en total desvencijados. O sea, ahí están sin recursos y las familias afectadas a los gritos. Y no es solo las del cáncer, sino hay la diabetes, cardiovasculares, las enfermedades, bueno, todas esas cardiopulmonares, respiratorias, etcétera, etcétera. Hay que apoyar este tipo de instituciones que están dirigidas a ayudar a los más pobres, a los desamparados. 809-443-80, 10. También al Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bien. Perdón. Siempre andamos con estos problemas de gripe y de resfriados y alergia, etcétera, etcétera. Bien, voy a recordarles que mañana a los amigos de la familia de Fernando Infante, que en paz descanse, esa alma buena, se anuncia para mañana en la iglesia del Buen Pastor a las 10 de la mañana, una misa ya, perdón, de
ya ha sido sepultado, desde luego fue sepultado Fernando, y entonces la familia invitó solo a esa misa que será oficiada allí el sábado a las 10 de la mañana, en la iglesia del Buen Pastor. Los amigos de Fernando, sus familiares, esa es una invitación que hace doña Erika y su hijo para que asistamos los amigos de el querido Fernando Infante, que falleció en esta semana. Y que en paz descanse Fernando, un hombre interesantísimo, dominicano, repito, de patriotismo irrestricto. Esa es la pura verdad. Bien, entonces, perdón. El presidente va de viaje o ya ha salido a México, va a un viaje familiar, y eso está muy bien, porque el presidente de la República es un ser humano también, no es un Dios vivo o una especie de Dios de la calle, como acostumbramos a decirle algunos, a los que son presidentes o los líderes, que son, muchas veces la gente piensa que tocar un líder, un presidente de la República, abrazarlo en calle o en campos, caminos, etc., es como un abrazo a Dios, un abrazo divino. La gente piensa eso, mucha gente, mejor dicho, piensa eso. El presidente fue de viaje, se fue a México con su familia, y hizo un viaje familiar, y eso son cosas que se respetan, y además celebramos que el presidente salga y vaya y contacte, y su trabajo es también mostrarle al mundo que tenemos un país que tiene un presidente decente, organizado, que no anda con un reperpero, o que no es un tipo, qué sé yo, de una vulgarización de, qué sé yo, de términos vulgares, y respeta la majestad y la grandeza de la presidencia de la República, la dignidad del cargo, etcétera, etcétera. Que presente esas credenciales. Excelente, presidente Abinader. Muy bien. Ahora, a don Andrés L. Mateo, que es un escribano, parece, del reino, y fue embajador de Francia, en Francia, de la República Dominicana, de esta gestión de gobierno del presidente Abinader. Ese señor hizo una relación de los viajes de Leonel Fernández, que también fue un presidente viajero. Jóvenes, no tenían aquellas limitaciones físicas de un Balaguer, por ejemplo, y a Balaguer no le gustaba salir mucho. Don Antonio no era dado tampoco a eso. Salvador creo que salió a algunos viajes, pero también eran gente de viaje corto, como dice. Pero el presidente Abinader es un viajero. Ahora, Leonel Fernández es un viajero también. Pero el señor Andrés L. Mateo quiso burlarse de Leonel Fernández y extrajo, parece, de la hemeroteca palaciega toda la información de los viajes de Leonel y se lo lanzó como a los pies, como arma arrojadiza. Mire este caballero, 50 viajes, comprando libros, bebiendo vino, y sería en todas las, diríamos, sería disfrutando del poder, y salía como para complacerse o autocomplacerse. Yo me imagino que ese señor estará también llevando la contabilidad de los viajes del presidente Abinader, su líder, que ya debe ir casi en 50 viajes debe tener el presidente. Él le contabilizó como 50 a Leonel Fernández, pero el presidente en 12 años. El presidente lleva casi 50 en 5. El líder de Andrés L. Mateo. Vamos a ver si va a contabilizarlo. Y desde luego hacerle las críticas que le hizo a Leonel Fernández. Porque vamos a poner las cosas en su justo lugar. Porque después de todo, hay que ser decente en la política, pienso yo. Y coherente más todavía. Bueno, entonces, eso es lo que hay. Bien, el Banco Popular
vi ahí que uno de sus ejecutivos plantea un pacto moral. Y ojalá se haga, pero ojalá lo cumplamos. Porque ¿cuántos pactos van? Pero no se cumplen. Y el último que se hundió fue el Pacto por la Patria. El penúltimo de los pactos patrióticos, para llamarle así. Porque ese sí cuajó el pacto patriótico. De los pocos pactos que han cuajado aquí fue el pacto patriótico. Esa es la pura verdad, porque primero impidió una situación que podía generar en crisis para la República Dominicana. Y segundo, que dio una prueba de concordia, una verdadera revolución de la concordia de los dos líderes más, o dos de los líderes más importantes del país, como fueron Juan Bosch y Joaquín Balaguer. Ideológicamente en las antípodas, pero lo unió los intereses de la patria. Y ese pacto se logró y vimos los resultados, 20 años de gobierno del PLD, amparándose en ese pacto, incluso porque trajo entonces unas cercanías, le dio confianza a ese partido y bien, gobernó el PLD. Este pacto moral sería interesante, pero imagínense ustedes cómo se le pone moral y ética a políticos tan voraces y estas conductas de corrupción que hay en este país, de debilitar las instituciones de justicia, las instituciones financieras y todo esto. Claro, ahora están un poco más disciplinadas en los últimos años porque ha habido un interés de los organismos que velan por esa estabilidad, que se cumplan las normas prudenciales en la banca. Pero el gesto es bueno del Banco Popular y ojalá se haga el pacto, pero que sea para cumplirlo. Porque aquí los pactos, repito, pacto eléctrico, pacto fiscal, pacto migratorio, pacto por la patria, todo se va, hasta el último pacto del CES, que sí. Y pacto por la reforma fiscal, pacto por reforma policial, pacto por reforma educativa, pacto por... Ya uno no sabe cuántos son los pactos. Entonces, ya uno lo ve hasta con desconfianza eso. El pacto haitiano, fíjense que hay un interés de los empresarios o de los empresarios también, de que en ese pacto migratorio se favorezcan con la mano de obra, que se toleren, que se haga lo que quieran los empresarios. Entonces, el pueblo dominicano está sufriendo una haitianización, de tal forma que ya tenemos un gobierno dominico-haitiano, porque este gobierno es un gobierno dominico-haitiano. ¿Y por qué yo lo digo? Porque el gobierno tiene todo un colectivo de gente que apura sus ánimos y su fuerza, lo empuja ese carretón haitiano, la carreta haitiana. En la política que nosotros los dominicanos que estamos preocupados por la situación de soberanía, de independencia, de dominicanidad, etcétera, etcétera, de identidad, de costumbres, que nos identificamos con ese nacionalismo moral, no ideológico. Somos blancos de crítica. Y bueno, ¿y quiénes son los que se oponen a esas voces? Esa gente que está en el gobierno, que se han prestado, gente de esa gente que está en el gobierno tolerado por este presidente de la República, que es Luis Abinader, que en la oposición planteó la crisis de la migración haitiana, la planteó de tal forma que se iba a resolver en un año, él. Y ya va por 5 años y la situación está más grave y peor, porque hemos sido engañados con una supuesta repatriación y ya migración ni se oye. Es el ejército que está deteniendo gente por ahí, por la línea noroeste, porque hay un flujo y un desorden que ya el tráfico de haitianos se ha convertido en el mejor negocio, mejor que la droga. Oigan por dónde yo estoy, mejor que la droga.
ese chiripeo que hay en la frontera. Hay un desorden con guardias civiles, funcionarios, y usted no sabe si la justicia dominicana actúa contra toda esa perversidad, contra la patria. No hay nada. Entonces el gobierno dominicano se ha dado a la tarea hasta de haitianizar la Cancillería Nacional. Por eso digo, tenemos un gobierno dominico-haitiano. El canciller pro-haitiano jurado, el vicecanciller más pro-haitiano, fue embajador de Danilo Medina en Haití. Pero igualmente, todo ese concierto de gente que hay ahí, que incluso se han dado el lujo, tenemos representantes haitianos representándonos en organismos internacionales a nosotros. Porque el canciller parece que es débil con esos caballeros, no sé, qué lo atrae o qué currículum profesional o diplomático tienen esos haitianos que están en la Cancillería y que son delegados ante organismos internacionales defendiendo o representando a este país. Parece que no hay dominicanos capaces en la Cancillería que puedan representarnos con la dominicanidad nuestra. Ya lo único que falta es que esos representantes también tengan prácticas vuduistas en esos organismos internacionales o en fiestas privadas que hagan y saquen allí ese sincretismo religioso que tienen ellos, todas esas prácticas sincréticas que todo el mundo sabe a qué se refiere uno con estos haitianos. Y el vudú, y sus brujerías, y sus cánticos, y sus bailes, y todos esos trances, con sus trapos rojos atados ahí, qué sé yo, a su frente, y un cigarro, y un frasco de ron, etcétera, etcétera. Esa cultura, ojalá nos la presenten en un evento internacional como un evento dominicano, de la cultura dominicana. Entonces eso es lo que tenemos. Así vemos haitianos que se han radicado aquí, uno no sabe cómo han logrado conseguir la documentación para vivir en este país y opinar y hacer política pro-haitiana dentro de nuestro país. Y nadie le pone coto a eso, por eso digo, este es un gobierno dominico-haitiano. El señor Parizón es un haitiano que fue cónsul aquí de su país. Muy bien. ¿Por qué no regresó a su país? No, prefirió quedarse aquí, porque eso es este país. Él vive aquí, opina y dice, ahora habla y dice que debemos regularizar los trabajadores haitianos aquí en el país. Caballero, y aquellos 200 y qué sé yo cuántos mil que se regularizaron cuando Danilo, ¿dónde están esos haitianos? ¿Se murieron? ¿Se fueron del país? ¿Fueron repatriados? Qué raro, ¿dónde están los regularizados para que trabajaran precisamente en la construcción, el campo, el turismo, etcétera, etcétera? ¿Dónde están esos haitianos? Dígame, señor Parizón, ¿qué se hicieron? ¿O no existían nunca? No existieron. Fue todo una farsa, un fraude. Entonces, esas cosas son las que deben preocupar. Pero este gobierno dominicano está en unas condiciones de anemia o de anomia, en total agotamiento oficial. En materia migratoria es evidente, tan de bulto como se dice que no se puede obviar. Lamentablemente, Sánchez, Duarte y Mella, su patria está dolorida, perforada por toda esta tolerancia y toda esta connivencia, que es peor, con esa situación haitianizante que se ha quedado la República, que hoy los haitianos tienen más preferencia en los hospitales, las escuelas, niños dominicanos sin escuela, nosotros pagando los impuestos, los dominicanos trabajando para beneficiar a los haitianos, porque el presidente de la República es pro haitiano. ¿Y para dónde que va este país? Así no podemos seguir, nosotros tenemos que definir esto, claro, pero a mí, valga el yoísmo mío, me luce decir esto porque me pasé 4 años antes de las elecciones diciendo, señores, vamos a presionar con el voto. Que el día que le digamos al señor Abinader, mire, presidente, hay una encuesta que dice que si usted no atiende el reclamo de que los haitianos deben estar en su país y usted no abrirle las puertas de este país en hospitales, en paritorios o en las escuelas
usted no le puede abrir ese espacio porque se va a llenar de haitianos este país, y más con la crisis que tienen ellos. Pero decíamos nosotros, vamos a usar el voto, que ese es el mejor mecanismo para meterle miedo a cualquier político. Pero no se hizo. Prefirieron ir a votar en masa por la condición de que se permitiera la haitianización del país. Ahí está. Ahora protestan y gritan muchos de aquellos que fueron en forma, qué sé yo, gregaria, como borregos o borreguil, y votaron por esa condición de haitianización del país. Pues entonces ahí están. Por eso yo he dicho, soy radical, y como yo he dicho otras veces, someto a fuertes sentimientos mis comentarios. He dicho que vengan todos, ojalá vengan todos a Haití, que se mude a este país. Ojalá vengan todos en masa y sobrepasen el ejército que puedan haber ahí, los militares. Vengan todos, yo los invito, que tal vez así, despertemos. Tal vez así despertamos. Bien, entonces, decisión firmísima y correcta de la Academia Sueca que otorga el Nobel a María Corina Machado. Siempre definimos a esa dama como María Coraje en este programa, porque esa mujer demostró una valentía extraordinaria. Desafiar el régimen, no de Maduro, no, esa señora desafió a Chávez, siendo ella diputada. Y en esa asamblea, los demás, ese chavismo encendido, con todos aquellos discursos y aquellas galas de defensa de la riqueza nacional y todo ese castrato envenenando la mente del pobre Chávez, que en paz descanse, por un alma humana que tal vez tenía también buenos sentimientos. Y no era hostil con nosotros los dominicanos tampoco. Entonces, María Corina desafió a Chávez, fue inteligente en ese momento, y la escuchó, y la dejó hablar. Y se burlaban los compañeros, los amanuenses del chavismo, porque siempre hay esos seguidores de Cirilo de los Santos, como hemos dicho nosotros aquí, ese personaje que Balaguer lo describe tan claro en Los Carpinteros. Entonces, María Corina habló con una firmeza ahí extraordinaria. Esa mujer ahí comenzó a proyectar un nombre respetable en Venezuela, pero no en la Venezuela democrática, en una Venezuela atrapada por delincuentes, narcotraficantes y políticos de izquierda, o comunistas embarrados allí de ese comunismo, ni siquiera ateo y disociador, porque ellos tienen allí, rezan y promueven en las iglesias. Usted ve a Maduro rezando, y Chávez rezaba, y invocando un crucifijo. Pues esos no son comunistas, esos son unos comunistas especiales, son melódicos. Bueno, pues María Cristina, entonces, en ese ambiente de hostilidad y de crimen, de robo de elecciones, de opresión, de torturas, señores, esa mujer dio clase de firmeza como ser humano y más como mujer. Hoy ella, esa lucha, porque hay que decir lo siguiente, el señor Donald Trump, yo creo que Trump le llegó eso como una especie, como una utopía de que él podía ser, tenía los méritos para que le otorgaran un premio Nobel, pero es que Trump parece que ve la paz, diríamos, en términos absolutos. Es decir, bueno, no hay tensiones, no hay guerra, ya hay paz. Y eso no es así. Porque también usted, yo creo que fue Martin Luther King, yo leyendo sobre la vida de King, yo encontré una expresión de King. La paz no es solo la ausencia de tensiones, sino la presencia de justicia.
Eso es paz, según Martin Luther King, hombre, fue brillante Luther King también. Entonces Donald Trump entiende que paramos las armas, ya eso es paz. Vamos a seguir con el tema porque tengo que cumplir con el tiempo de parar, pero vamos a seguir en el segmento siguiente con este tema. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, ¿por qué tal vez a Trump no le otorgaron el Nobel que él quería? Bueno, puede ser que ya no había tiempo para nominarlo, ya el tiempo tal vez había vencido, pero que el efecto de parar esas batallas en Gaza sea el motivo, o parar 8 guerras, dice él, pero que no hay unas evidencias claras de aquellas guerras que él ha parado y que si eso siguen las tensiones o no siguen, porque él ve la cosa en términos absolutos, repito. Pero la paz social es una paz o espiritual. Es decir, yo evitar un problema, por ejemplo, él se le metió en la cabeza que el señor Obama no tenía mérito para que le otorgaran el premio Nobel, pero resulta que Obama fue un hombre que llegó en un momento en que Estados Unidos estaba quebrado, no solamente la economía con el problema de la crisis, sino el ánimo, la confianza en Estados Unidos, las guerras, la juventud comenzaba a rebelarse, también, entonces son problemas financieros tan graves. Obama llega en una situación de descalabro. ¿Qué hace Obama? Primero, vamos a rescatar la economía. Señores, habían 800.000 millones de dólares. Eso fue una pérdida, una cosa, muchísimos bancos, cientos de bancos quebrados. Obama hábilmente dijo, no, voy a dejar a Ben Bernanke aquí. Bernanke lo nombró el señor Bush hijo, lo nombró en la Reserva Federal. Bernanke, un economista muy preparado. Bernanke, el hombre que toma la crisis y resuelve un problema de crisis por la banca y traen un retorno a la seguridad y a la confianza en los bancos norteamericanos. La situación financiera mejora, financia el crédito y entonces se va adelante. Estados Unidos recupera su confianza. Y eso solamente es el efecto de rescatar las finanzas norteamericanas. Le valió el premio Nobel, no a Obama, sino al propio Bernanke, junto con 2 más.
le dieron el Nobel de Economía al señor Bernanke. Es decir, eso iba en favor de ¿quién? Del propio Obama. Entonces Obama, además, se dio cuenta de que Estados Unidos tenía una rotura de sus relaciones con que no había un sitio del globo terráqueo que no supiera que el mundo musulmán estaba muy rebelde y además diametralmente opuesto a los Estados Unidos, porque las políticas de George Bush fueron muy agresivas. Todo el mundo sabe que en forma unilateral se atacó a Irak y al mismo tiempo se atacó a Afganistán. Eso trajo una dureza y diametralmente los musulmanes estaban enemigos del mundo occidental. Todo el mundo recuerda la situación que había. Incluso hasta un zapatazo le tiraron al señor Bush en Irak, en Bagdad. Obama, un hombre muy inteligente, con un discurso que le llega, un nuevo comienzo. Con ese discurso llegó a la Universidad del Cairo en Egipto, señores, siendo Egipto uno de los países clave para la paz. Mírenlo ahí, con Hamas. Egipto jugó un papel extraordinario también en eso, en ese cese de fuego y sacar a esa gente de ahí, esos terroristas de Hamas. Entonces, en ese discurso, Obama le planteó a los musulmanes las soluciones que él entendía que eran lógicas para bajar esas tensiones con ellos, que Estados Unidos venía con un nuevo comienzo. Ese fue el título de su discurso. Yo recuerdo, eso fue en junio del 2009 y lo leí en el periódico El País de España. Hizo una reseña completa de ese viaje de Obama a la Universidad Al-Azhar y en el auditorio de esa universidad. Yo recuerdo los jóvenes, todos esos estudiantes, el mundo egipcio, cairota, literario y universitario estaba presente ahí. Y delegados que fueron de esos países árabes. Y ese discurso de Obama entusiasmó a esa gente de tal forma que Obama incluso anunció que iba a retirar las tropas de Irak y que iban a retirar las tropas de Afganistán en forma ordenada y además espaciada. Eso no hay duda que trajo un ambiente no voy a decir de paz porque no hubo tensiones, no, pero dio una especie de paz social en esos. Además, hay que recordar lo que pasó con las primaveras árabes. Todo aquello también se sumó a que Estados Unidos y el propio Obama le daban fuerza a esa primavera árabe. Eso trajo entonces como consecuencia que a Obama le otorgaran el Premio Nobel de la Paz. Pero su gobierno tuvo 2 premios Nobel, el de él de la paz y el propio Bernanke, que ganó el Premio Nobel de Economía por la recuperación económica. Y Estados Unidos es la locomotora del mundo, quieras o no. Y ahí están los premios Nobel. Son todos norteamericanos, usted no ve chinos ahí. O japoneses, europeos, australianos, como he dicho yo ahí. Usted no ve chinos, ni rusos siquiera. Ahora dice Putin, no, yo voy a comenzar a hacer nuevas armas. Porque lo único que saben hacer es armas para matar mucha gente. Vamos a hacer la bomba atómica más poderosa, vamos a hacer el fusil más usado en el mundo, es el Kalashnikov ruso. Porque usted ha visto una medicina rusa que cure nada. Los grandes laboratorios están todos en Occidente, los laboratorios de medicina. Y todos esos chips y microchips y todas esas cosas es en Estados Unidos. En esos centros de estudio de Silicon Valley, ahí es que se determina todo, la tecnología del mundo. Sale de Estados Unidos, llega a China, China lo multiplica, imagínense ustedes. O se roban la tecnología, la firman y pagan para robarse la tecnología norteamericana. Pero eso se sabe y están ahí. Esos Nobel trabajan en centros de investigación norteamericanos, la mayoría, o europeos. Repito, por eso ganan. Entonces, Donald Trump, que tiene esa malas pulgas también y que es un hombre que sus defectos son su virtud. Los defectos de Donald Trump son su virtud.
Y los de bien son su némesis, como hemos dicho otras veces de Hipólito Mejía. Nosotros por eso yo le he puesto Donald Hipólito Trump, porque tienen ese comportamiento. Entonces, expeditivo, un hombre vengativo, fíjense cómo anda vengándose de fiscales y funcionarios que lo atacaron a él y de jueces y cosas. Entonces, usted no califica para hacer un premio Nobel de Paz. Dinamitero, anuncian, hay que votar a España de la OTAN. ¿Y por qué no votan a Orbán, que es un espía, un calié de Putin, que es una punta de lanza metida ahí en la Unión Europea, espiando a la misma Unión Europea de la que forma parte y a la OTAN, vendiéndole la información a Putin, que es el adversario de OTAN? Sin embargo, él no pide que voten a Hungría, entonces que voten a España, de la OTAN, que salga a España. Un hombre expeditivo, complicado, genera la estampida. La arancelización lo que ha traído es una desorganización de los precios en el mundo. También hay un caos con ese asunto. Negacionista del clima, negacionista hasta, yo no sé de qué más, pero ¿qué otra cosa que él niega? Bueno, los pactos los rompe. Unilateral, es unilateralismo lo que funciona y no el multilateralismo. Se va de ONU, denuncia a la ONU, mejor dicho, denuncia a la ONU, la acusa a la ONU, se va de UNESCO, se va de la OMS. Entonces, ¿cómo va a aspirar a que le den un Nobel a una persona que tiene esa conducta? Lamentablemente, las ciudades norteamericanas la han convertido ahora en verdaderas fortalezas. Yo creo que toda esa conducta de él conspiran para darle un premio Nobel de la paz. Que él aspire, bueno, puede para el 2026, podría para el año que viene, esa paz en Galilea, vamos a llamarle así, esa paz en Gaza y con Cisjordania, que se prolongue. Pero ¿qué es lo que ha pasado ahí con esa gente de Hamas? Por eso yo decía ayer, tengo mis dudas de que esa paz se pueda mantener ahí, porque puede haber un cese de fuego temporal, pero eso pasó en 2008, 2007, 2008, 2009, 2013, en 2014. Todo eso fue en años de guerra en Hamas e Israel. Terminaban eso y se recogían. Hasta que vino esta desgracia del 7 de octubre, que ya fue tan grave que Israel decidió vengar una situación gravísima que no la había sufrido Israel antes de, bueno, en el Holocausto, nada más con los nazis. Pero matarle 1.200 personas y secuestrarle a 200 y pico de personas al mundo terrorista de Hamas, un grupo de terroristas, Israel no podía permitir eso. Vino esta guerra intensísima, holocaustica, como yo dije, que también le ha afectado a la imagen de Israel y hay que ver todo lo que ha pasado. Además, Trump tomó una actitud antipalestina. Entonces, ¿cómo usted puede aspirar a ser premio Nobel de la paz si usted es enemigo de los palestinos y quiere llevar una paz impuesta a los palestinos? Si no se rinden, lo voy a borrar del mapa. Bueno, pero eso es una paz romana. Usted sabe lo que usted es negarle la visa a 80 funcionarios de Cisjordania, de Palestina, incluyendo al presidente de la autoridad palestina, al señor Abbas. Eso es muy incómodo. Entonces, uno sabe que esas son cosas que pesan a la hora de decidir un premio Nobel. Bueno, si el presidente de los Estados Unidos tiene un comportamiento que le cancela la visa a todo el que sea pro-palestino y lo vota de los Estados Unidos, entonces la paz tiene que ser, como dijo Martin Luther King, la paz no es solamente la suspensión de tensiones o la ausencia de tensiones, la paz también es la justicia, que impere la justicia. Pero usted no puede ser justo si usted no, la balanza no la equilibra. Entonces pone a los palestinos como que son una manga de locos y de desesperados. Bueno, todo el que levante una bandera palestina es enemigo de los Estados Unidos y de Donald Trump. Entonces usted no tiene una actitud que no sea una actitud bélica,
Si usted tiene una actitud de justicia, es distinto a una actitud siempre, una actitud bélica, que es la que presenta Trump. Entonces esas cosas, lamentablemente, no le iban a considerar a él para hacer un premio Nobel de paz, digo yo. Los terroristas de Hamas han pedido algo que ojalá Israel eso no traiga un rompimiento. Hamas pide en 1950 que le liberen prisioneros que tiene Israel, casi 2.000. Pero lo peor es que ahí adentro de esos 1950 hay un hombre que los terroristas de Hamas piden que se lo liberen, que es Marwan Barghouti, ese señor, que fue uno de los grandes terroristas de la ULP, porque él era del grupo de Al-Fatah, pero es el líder más carismático que hay dentro de las facciones palestinas. Léase Fatah y Hamas. En toda Cisjordania, todo el mundo palestino, ese Marwan Barghouti que tiene 5 condenas perpetuas en Israel, que llegó preso con 57 años. Hoy ese señor tiene 20 años preso. Fue en el 2002. Tiene 23 años preso. Tiene el señor Barghouti en las cárceles de Israel. Y ese de los hombres que están ellos pidiendo que se lo liberen. Pero ese hombre es el líder de los palestinos. Tiene más liderazgo que el propio Arafat, que hay que saber lo que era Arafat. El señor Barghouti lo deja más, que son enemigos de Fatah. El único hombre capaz de unirlo es Marwan Barghouti, que está preso en Israel. Israel dudo que suelte ese hombre, porque si sueltan ese hombre, ahí va a haber una intifada mayor que la que hubo cuando Sharon entró a la explanada de la mezquita, cosa que esa gente, esos musulmanes lo ven eso como sagrado. Eso trajo la intifada y en esa intifada murieron muchísimos muchachos ahí, judíos también, una cosa terrible, porque eso no es fácil, esa es una lucha terrible, que es difícil que se estabilice, pero repito, 5, 6 o 7 guerras ha tenido Hamas con Israel. Pero más, el señor Ariel Sharon, siendo primer ministro de Israel, abandonó Gaza. Se salieron y dijeron, dejemos esto, vámonos de aquí. Y dejémosle esto a estos locos, estos delincuentes de Hamas. Y pusieron una verja que ellos no pensaron que eso la podían violar. Pues la violaron y fíjense lo que pasó el 7 de octubre. Es una situación muy triste. Ojalá se mantenga ese cese al fuego y esa gente se larguen de ahí como hicieron los judíos con la OLP, que lo he dicho otras veces aquí, del señor Arafat. Tuvieron que salir de Líbano y establecerse en Túnez. Vamos a una pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente.
Bien, mis amabilísimos televidentes, le invito a los amigos de la familia de Fernando Infante, repito. Fernando falleció en esta semana y mañana sábado a las 10 de la mañana se va a celebrar una misa en la iglesia del Buen Pastor. Ahí está una despedida en honor a nuestro amado Fernando A. Infante, con el corazón lleno de amor y gratitud. Ahí está la familia, que es la familia de Fernando, que invita a esa misa en la parroquia El Buen Pastor, calle Francisco Pras Ramírez, número 399 en Santo Domingo, sábado 11 de octubre a las 10 antes meridiano. Que en paz descanse mi amigo y querido contertulio que fuimos nosotros muchas veces de Fernando Infante, un hombre bueno, servicial y un dominicano de pura cepa, como se dice. Bien, ¿cuántos contratos, señores? Pero, bueno, el señor Paliza anuncia como por enésima vez la carretera del ámbar. Yo no sé qué es lo que va a pasar con el ámbar, pero el señor Paliza es un miembro prominentísimo del gobierno dominicano, el ministro de la presidencia, un hombre, el presidente también del Partido Revolucionario Moderno. Pero ustedes no pueden estar anunciando una obra que saben que no la van a poder hacer, o tienen que, como dicen, entrar en penitencia y arrodillarse ante la carretera que va a Samaná. ¿Por qué? Porque la carretera de Samaná, el problema fue el peaje sombra. Entonces, esta carretera no puede hacerse si no es con un peaje sombra. Ninguna empresa privada. Porque el gobierno no quiere hacerla con sus recursos, porque este gobierno le tiene miedo a las obras, de él hacerla. No sé por qué, y ahí están. Pero yo entiendo el por qué. Y es que no tienen la capacidad ni la experiencia para ejecutar las obras. Verbigracia, ahí está la obra de Isabel Aguiar, hecha por Odebrecht, y miren a ver la del 9, y la carretera Duarte como andan, y la línea del metro, quedadas, con muchísimos problemas y calidades cuestionadas. Entonces, bueno, el gobierno tiene que entonces hacer esta obra, bueno, en lo eléctrico, el sector privado que tiene que asumir la expansión eléctrica. El gobierno anuncia que quiere lanzar de nuevo el ámbar. Yo no sé cuántas veces la han anunciado y no arrancan. Tienen 5 años anunciando el ámbar. Pero es que si no le ponen un peaje sombra, que fue vilipendiado ese mecanismo de pago, y que tal vez era justo que se revisara, porque tal vez estaba mal hecho. Pero eso no quiere decir que no se haga algo bien hecho y que se justifique, porque nadie va a hacer esa carretera con recursos propios, asumiendo préstamos para tener una carretera vacía, que no tenga el flujo de vehículos por ahí, o que la gente no quiera pagar 1.200, 1.500 pesos, qué sé yo, de peaje que haya que cobrar por ahí. Entonces la gente dirá, me voy por Navarrete o me voy por Gurabo, qué sé yo. Todas esas cosas son las que tienen que pensarse. Ahí está el ámbar, vamos a ver, Paliza la va a anunciar, el señor Paliza. Ojalá tengan éxito. Porque aquí también, así como los pactos, aquí no hay una obra pública contratada que no tenga una objeción que se le haga. Todas han sido cuestionadas. No hay una obra pública contratada que no tenga una objeción de zonas oscuras, o en la licitación, o en la adjudicación. Entonces esas cosas tienen que ser advertidas. Y entonces salen a veces también unos turiferarios, como decía yo ayer, unos chupacirios de ese beaterio siempre, del antibalaguerismo, lo decía ayer. Pero son de todos los gobiernos. Y hay gente que son amanuenses o quieren llegar al carguito para convertirse en banditos, como eran los compañeros de Cirilo de los Santos, los carpinteros, y sale cualquiera, por ahí sale una voz
como dice el Salmo. ¿Qué Salmo es ese de David? El Salmo creo que 104 de David. ¿Cuántas son tus obras? Oh Jehová, tú que con sabiduría las has hecho todas. Pero le cuestiona, ¿cuántas son tus obras? Ahí salió un señor que no ha hecho una zanja como ingeniero, porque no es un ingeniero calificado. Criticando no solamente la parte técnica, que fue una objeción que hizo la Fuerza del Pueblo al monorriel de Santo Domingo, pero fueron responsables, y creo que el PLD también, hicieron un planteamiento técnico de que eso no era conveniente, esa obra. Pero también hubo una censura legal a la forma en que se estaba planteando la licitación y al mismo tiempo la adjudicación de esa obra. Que había zonas oscuras, incluso que los plazos eran muy breves y que todo se veía como adrede para que no pudiera competir otro que no fuera el que está haciendo el monorriel de Santiago. Eso, este señor que no es ingeniero, es un ingeniero, pero sin obras. ¿Dónde están tus obras? Pero tampoco es abogado. Y cuestiona y censura a la Fuerza del Pueblo y al PLD y a los equipos legales que hicieron los planteamientos. Este señor lo cuestiona porque son gente que andan, como decía yo ayer de otro, que ayer tenía la adjetivación castellana más de los calificativos más duros, y que uno sabe lo rica que es la adjetivación castellana, y vaciaba y vomitaba todo ese veneno, lo escupía sobre Luis Abinader y su gobierno, siendo miembro del PRM, pero disgustado y con ansias de poder, el hombre vomitaba todo ese veneno contra sus propios compañeros. Hoy se ha querido convertir en el vocero principal del PRM y del gobierno, defendiendo los éxitos del gobierno y citándolos. Actúan como religionarios de Cirilo de los Santos, aquel jefe de los carpinteros, pues así es que actúan. Entonces yo creo que hay que recordarle ese salmo de David. ¿Cuántas son tus obras? Oh Jehová, tu sabiduría, tú que con tu sabiduría las has hecho todas. Eso es así, lamentablemente este es un país que aquí cualquiera que quiera engancharse en el carromato oficial, inmediatamente comienza o a despotricar a uno o a elogiar a otros. Porque eso es la conducta de los carpinteros o de Mandito, el hombre que cambia su forma de ser cuando tiene un carguito. Esa es la verdad. O quiere un carguito también, porque hay gente que no necesariamente tiene el cargo y tiene ese comportamiento, pero quiere ese cargo o quiere un cargo y lo busca sobre la base de convertirse en un áulico. ¿Cuántas cosas vemos en este país? De todas formas, vamos a invitarle a que lean a un hombre que sí tiene un recto juicio de razón y de palabra, que da pedagogía y que nunca han dado en acciones de buscar ventajas personales, ni cargos públicos, ni contratos públicos para beneficio de él o de su familia, que se llama Marino Vinicio Castillo. La derecha extrema parece que ya no quiere a María Corina. Los que la persiguen la quieren fuera de su refugio. Peligroso juego a los Benghazi. Fíjense la visión de Marino Vinicio Castillo. ¿Cómo reconoce él? Esa mujer, esa es la que ganó el Nobel de la Paz, por esa conducta que esa mujer ha tenido. Y él hace sus advertencias también a esa derecha extrema. Bien, gracias por su atención. Será hasta el lunes que volvemos por acá a estar presente aquí en Teleimpacto para tener el placer y el gusto de presentar este programa que es al final de la tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.